les decía que voy a compartir pantalla con ustedes de lo que vamos a trabajar. La semana pasada con ustedes vimos el conflicto armado interno que duró 36 años aquí en Guatemala. Yo les contaba historias verídicas de las personas que vivieron y sufrieron ese acto del conflicto armado. Vamos a ver aquí, esta revisión. Ahí estamos. Ahora bien, esta semana vamos a estar trabajando la descripción de las características que presenta la estructura económica de Guatemala. Cuando decimos estructuras económicas, estamos hablando de la economía de Guatemala, ¿verdad? De las cosas que hacen que Guatemala prospere, que hace que Guatemala esté bien económicamente, ¿verdad? Y dice, para eso vamos a ingresar al siguiente link. Permítanme, me está tirando error aquí. Y ahí estamos. Ahí está cargando las características que presenta la estructura económica de Guatemala. Vamos a leer esto. Luego van a realizar ustedes un cuadro sinóptico del tema en Word o en algún otro programa que usted desee que lo pueda trabajar. Por ejemplo, lo puedo trabajar en Canva. Si usted desea, se le hace más fácil ahí, pues perfecto. Características que presentan la estructura económica. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Ahí está. Como primera está la estructura económica. A ver, Rachel, ¿puede leer eso o se lo hago más grande para que me haga favor de leerlo? Ok. Históricamente, la economía de Guatemala ha venido presentando una serie de elementos característicos de su estructura económica que han venido condicionando la particular forma en la que ha tenido lugar el desempeño económico de este país centroamericano. Ahí ¿de qué nos está hablando prácticamente, señorita Stephanie? Stephanie, ¿qué nos habla de ahí? ¿De qué nos trata ese tema? Stephanie, ¿está ahí? No, Stephanie no nos quiere compartir nada. Yo creo que no sirve su micrófono, pero ahí nos escribe ahí en... Ah, bueno, tiene problemas de audio. Recuérdense que yo siempre califico participación. Cuando nos está hablando así, o nos está hablando de que históricamente la economía de Guatemala ha venido presentando una serie de elementos, quiere decir que muchas personas han importado cosas de Guatemala al exterior. Y no solo al exterior, sino al interior también de nuestra República Guatemalteca, ¿sí? Ha venido generando, haciendo que la economía evolucione un poco cada día más. Ahora ya podemos encontrar mujeres artesanas que fabrican huipiles, cortes, fajas y que lo puedan mandar a España. Con lo de la pandemia, muchas empresas se vinieron a la quiebra por lo mismo. Pero como dice un dicho, la inteligencia hace la diferencia.
A esas personas se les ocurrió hacer mascarillas de tela típicas. Una mascarilla de tela típica viene valiendo alrededor de 50 quetzales, de 50 para arriba, ya se podrá imaginar. Entonces, por eso les digo, la economía se reactiva cada vez que el ser humano o cada vez que el guatemalteco tiene genialidades para vender. El problema está en que a veces los guatemaltecos nos acomodamos a lo que nos den, ¿verdad? Y en la época de Colón, del presidente Álvaro Colón, yo recuerdo que estaban dando dinero por cada hijo. Yo creo que a ustedes les conté el año pasado de que había una familia en que el señor ya no se fue a trabajar porque daban, no sé si 300 o 200, 8, 10, sí, 300 quetzales daban por cada niño menor de edad. ¿Qué hizo este ser humano? Bueno, dijo, si tener hijos te da dinero, entonces tenía en ese entonces 3 muchachitos. En menos de ese lapso de tiempo que estuvo Colón, tuvo otros 2 niños. Entonces el señor recibía 1,000 mensuales en su casa sin hacer nada. Entonces por eso les digo yo, hay guatemaltecos que hay veces, algunos, no todos, no digo que todos, nos acostumbramos a lo que tenemos y dejamos pasar oportunidades. Entonces, la importación en Guatemala en manufactura, importación de Guatemala, tiene un 66%, agricultura un 14%, combustible y minería un 19%, entre otros. Ahora la exportación. ¿Qué quiere decir exportación? Lo que mandamos, ¿verdad? Tenemos un 42% de manufacturas, 46% de agricultura, combustible y minería un 11%. Fíjense que yo hablaba con un agricultor en una aldea de Chimaltenango, ¿cómo se llama esta? Chimasat, si no estoy mal. Y él mencionaba que la fruta que hace que esa aldea, porque no es pueblo, esa aldea prospere es la fresa. Ellos son los encargados de importar fresa. Entonces él nos contaba a nosotros, porque tienen una hectárea llena de fresales, en donde él decía que las fresas más grandes se iban al interior. Las fresas que están más o menos se quedaban en los supermercados y las fresas más pequeñas eran las que iban a parar a veces al mercado. Entonces nosotros le preguntábamos que por qué en el interior, cuando importaban la fresa, a los guatemaltecos le quedaba lo peorcito. Y él decía que no era cuestión del agricultor. El agricultor vende su caja de fresas. Se lo lleva y lo tramitan a otro lugar. Llega el señor que se encarga de recoger las cajas, las lleva a una empresa en donde comienzan a seleccionar las fresas. Y luego, las que ya no sirven, las utilizan para hacer la jalea. Eso es lo que nos dijo él a nosotros. ¿Verdad o mentira? Pues de plano, ¿verdad? Ahora bien, la estructura económica es un todo en el que sus elementos se encuentran distribuidos según la organización. Conjunto que determina la función que desempeñan cada uno dentro de su totalidad, conformada por la fuerza productiva y las relaciones sociales de la producción. Lo que yo les decía, la estructura económica va así. Al agricultor le dan una mínima parte de lo que ganan las empresas grandes. No reciben lo que es. Vamos a hacer esto más grande. A ver, Juan, ¿qué dice ahí? Juan, ¿nos puede leer esta presentación, por favor, Juan? Históricamente, la economía de Guatemala ha venido presentando una serie de elementos característicos en su estructura económica
que han venido condicionando la particular forma en que ha tenido lugar el desempeño económico de este país centroamericano. Los elementos que en este sentido se han considerado más destacables son la alta especialización productiva, la característica propia de dicha especialización, la fuerte concentración del ingreso y la dependencia externa. De este trabajo pretende analizar como la evolución de la economía guatemalteco, tanto en su proceso de producción como en el de distribución y consumo. Han ido afectando a estos elementos, configurando la estructura económica guatemalteca actual. Muchas gracias, Juan. Entonces ahí nos están diciendo que los elementos en este sentido han considerado más destacable la alta especialización y productividad de las cosas que se van especializando. Como les digo yo, la fresa, hay otra señora que yo conozco que vende trajes típicos. Ella formó su microempresa aquí en Guatemala para luego importar los trajes a Francia, y allá les paga un poquito. Luego estaba diciéndome ella que están pensando abrir un almacén en Nueva York, vendiendo siempre los trajes típicos regionales de Guatemala. O sea, la gente es muy inteligente. Sigamos. A ver, Freddy, ¿nos puede leer esto, por favor? En el periodo reciente, la economía de Guatemala está siendo afectada por diferentes aspectos de índole nacional e internacional, y no solo estrictamente económicos, sino también sociales y políticos. Muchas gracias. Y aquí tenemos una imagen. Miren, en los precios. Al productor le dan un poquito, al que le elabora un poquito, al que transporta otro poquito, al que menos colabora, al comprador. Y los precios siempre están altos, y a veces, ¿por qué está tan caro? Y es porque no es el productor el que lo pone así, sino es la empresa en sí. Y ahí terminó. Entonces, van a hacer ustedes su cuadro sinóptico en donde ustedes crean conveniente que les va a salir